¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta? Marisa se dio cuenta de mis hijos desde tiempo atrás. Hubo varios eventos en donde me tuvieron que ir a recoger. Un día estuve 3 días cerrado en la oficina. O sea, ¿te quedaste en la oficina tomando? Sí, tomando y consumiendo. Ok. ¿Qué consumías? Coca Okay. y alcohol. Estuve 3 días encerrado en mi oficina, cuando estaba ahí en Periférico, con el pretexto de que estaba yo limpiando la oficina y estaba yo haciendo algunas cosas y no sé qué. Y mis hijos me fueron a recoger. Y porque yo les hablé por teléfono y dije, necesito que me vayan a recoger porque yo no me puedo ir de aquí solo. ¿Esa fue la primera vez que tus hijos te vieron en ese estado? No, me vieron antes en algunas ocasiones, llegando de algunas reuniones en mal estado. Ok. Y cuando llegabas en mal estado, ¿cómo era? Como era nada. O sea, ¿qué hacías? No hice grandes cosas, pero llegó un momento en algunos lugares y momentos donde no me acordaba de lo que había yo hecho. Y llegué casi por casualidad, digamos. En alguna ocasión fui a una reunión que me invitó un amigo, una amiga me invitó a su cumpleaños y fui y no recuerdo cómo llegué a la casa. Desperté en mi cama, más bien en la cama, desperté en mi cama, digamos, al día siguiente. Y Marisa me dijo, pues, te subieron a un Uber y llegaste aquí en un estado muy, muy, muy malo, ¿no? Muy malo. Oye, y entonces ellos son los que generalmente los primeros que se dan cuenta, porque además tú los afectas directamente, afectas directamente a tu primer círculo. Esa es la primera, a los primeros que afectas es a tu familia, es a tus padres, si viven, a tus hermanos, si los tienes cerca. Sí. O en mi caso, a mi esposa y a mis hijos, que son los cercanos, porque todos mis familiares viven fuera y mis papás ya no están. Cuando llegabas a tu casa, en algún momento te dijeron que eras agresivo o para dónde te daba, porque sí, claro, a veces da para depresión, sí, para agresión. Da para los dos lados. Llegué a ser agresivo en algunas ocasiones, según me platican. En la mayoría de los casos, lo que era es que me iba a negros, como dice Lalo Suárez. Me dice, ayer te fuiste a negros, amigo. O sea, es como estábamos comiendo, de repente te apagas y cuando despiertas ya estás en otro lado. Okay. Que es peligrosísimo, ¿no? Claro. Muy peligroso. Oye, ¿qué te dijo? Esto me imagino que cuando fue avanzando, ¿en algún momento te dijeron algo tu esposa o tus hijos? Sí, te voy a decir algo. Te voy a decir, yo les hice una promesa. El problema del laguito es ese. No sé si sabes lo que significa adicción. Adicción literal. Viene del griego adictus y dictus significa palabra y a significa sin. Entonces el adicto es aquel que no tiene palabra. Fíjate, qué interesante. Qué interesante, qué fuerte. Sí, caray. Porque el adicto lo que hace, una de las características del adicto es que siempre dice que va a dejar o de beber o de tomar o de consumir y nunca lo cumple. Ahí es cuando tú puedes decir que eres adicto. Porque más allá de cuando funcionas, cuando eres alcohólico funcional o drogadicto funcional, porque además las adicciones, Jordi, perdón, yo sé que me vas a hacer una pregunta, pero no. Las adicciones no solo es el alcohol o la cocaína o la mota. No, yo estuve en una clínica donde las adicciones eran de todo tipo. Yo estuve compartiendo las experiencias con gente que tiene adicciones. Entonces hay adicciones al trabajo, hay adicciones al sexo, hay adicciones a otras drogas como la metanfetamina, que es el cristal. Hay adicciones a la comida o al comportamiento, a los trastornos de comportamiento alimenticio para un lado y para el otro. Es decir, para anorexia de este lado y para el otro lado de obesidad mórbida, que también son adicciones. Oye, el adicto no tiene palabra, ese es el asunto. Y entonces tú les prometes ya no va a suceder esto. Exactamente. Entonces eso pasa con el adicto, promete y no cumple. Entonces, el primer problema del adicto es justamente ese, que dice, yo puedo solo. Yo prometo que no voy a volver a consumir y no lo cumples, no lo puedes cumplir. ¿Habías hablado ya de esto antes o no? No, nunca. Bueno, muchas gracias por la confianza. No, al revés, porque además un reportero al que le debo todo mi respeto de Televisa me dijo, ¿podríamos hablar de eso? Le dije, prefiero no. Le dije, porque me gustaría hablar profundamente. Le dije, tú no vas a tener tiempo para escucharme durante el tiempo suficiente para explicar todo este proceso que es muy fuerte, pero muy importante, ¿no? Claro. En la vida de mucha gente también, ¿no? Claro. Entonces les prometo que no vuelva a pasar. Y volvió a pasar. Es decir, pero hay un problema de que ya no puedes controlar. Cuando tú pierdes, literalmente pierdes el control, tienes un problema. Entonces, si ya no puedes solo, ¿qué es lo que pasa? Necesitas ayuda. Oye, una pregunta porque te quiero preguntar cuál fue tu fondo, ¿no? Hay un fondo de dolor de cada quien que lo hace, decir,
tengo que empezar a pedir ayuda. Mi fondo es un fondo muy fuerte. Antes de preguntarte el fondo, quiero preguntarte qué pasaba en esas tardes o en esos días donde te quedas 3 días en una oficina. Porque quizá la gente que no hemos estado en esa situación, hay mucha gente que sí lo ha estado, otros que no lo hemos estado, pero que hemos tenido algún familiar. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué pasó en esos 3 días? Claro, te voy a decir una cosa. Cuando estás solo, ¿no? Completamente solo. Pero el sentimiento incluso es una cosa satisfactoria. Así te lo tengo que decir. Ese es el gran problema de las adicciones, porque lo que hace el alcohol junto con la cocaína es que te levanta y te sube, y luego te baja, y luego te sube, y luego te baja. Entonces lo conservas, entonces te conviertes en un adicto funcional de alguna manera. No es que funciones, que todo el día estés alcoholizado o intoxicado. Pero entonces lo que haces, te voy a decir una cosa, hay una cosa romántica, una romantización de muchos artistas o intelectuales que fueron adictos y que funcionaron y que fueron creativos porque gozaban de sus adicciones. Pero esta romantización no evita que te mueras. Es que el problema es ese. El problema de las adicciones es que el límite es tu cuerpo y tu cuerpo es el que te reclama y que dice, a ver, pendejo, si no dejas de consumir te vas a morir. Claro. Ese es el problema. Pero la sensación es muy satisfactoria. En esos 3 días, ¿qué hiciste? Me puse a escribir, estuve revisando fotos, borré muchas cosas, me deshice de material. Cuando van por ti tus hijos, ¿te das cuenta tú de la carita de ellos, de la decepción? ¿Uno lo nota o no? Sí, por supuesto que lo nota. Y además una de las cosas que te definen también con un problema grave de adicción es la vergüenza que le provocas a ellos, no a ti. Y este es un punto importante, Jordi, porque el principal problema de la adicción no son los demás ni tu entorno, sino eres tú mismo. Y entonces es una falta de amor propio que pierdes en algún momento de tu vida. Que ese es el problema principal de las adicciones. Y algo que quiero decir que es muy importante es que yo sé que mucha gente está ahorita entendiendo, identificándose o identificando a algún familiar o alguien cercano, y es que es una enfermedad. O sea, una vez que entras a un nivel de adicción, a la adicción, porque no hay niveles, es la adicción. Una vez que eres adicto, estás enfermo. Y entonces no puedes salir de este círculo solo. Entonces, de hecho, es muy complicado, porque, perdón que te interrumpa, es muy, muy complicado porque realmente la persona que te está prometiendo quiere prometerte real, te lo promete real, de corazón. Lo dice quiere real. No lastimarte. No tiene la intención de mentirte. No, pero lamentablemente regresa porque es una enfermedad. Es como si tú dijeras en ese momento, es que te prometo que no me va a volver a doler el estómago. O te prometo que no me va a volver a doler la cabeza. Y tú tienes problemas de migraña. O sea, no lo puedes exactamente. prometer. Justo le acabas de dar a clavo porque el problema del cerebro es que el cerebro ya procesó la información y se queda aquí en el lobo frontal el tema de la recompensa. Entonces, nosotros, ¿por qué somos adictos, Jordi? Porque necesitamos, primero, nos automedicamos. Ese es el punto más importante. Cuando tú te sientes solo, cuando tienes algo que es un detonante, que te sientes solo, te sientes engañado, te sientes frustrado porque crees que no lo haces en la vida, o porque no has hecho dinero en tu vida, o porque no te pelan las mujeres. Hay muchas circunstancias que son detonantes, nada más. O porque te trataron mal en tu familia, porque tus padres te pegaban o te siguen pegando. Porque los adictos, hay adictos desde los 19 años, 15, desde los 10. Yo estuve con una niña que probó las anfetaminas a los 8 años. Con una niña de 19 en la clínica donde estuve, que a los 8 años tuvo su primer contacto con la droga. Por un ambiente familiar muy tóxico. Entonces, a lo que voy es que tu cerebro se transforma químicamente y entonces lo que necesitas es recompensa cada vez que tienes un detonante. Un detonante puede ser que estés solo, que te sientas solo, que te sientas frustrado, lo que tú quieras. Es un detonante. Y la medicina que tomas es consumir una sustancia. ¿Por qué? Porque te produce placer inmediata. Y es una recompensa. Pero buscas la recompensa. Pero el cerebro también desarrolla algo que no sé si lo sabías, que es muy interesante, Jordi, que es la memoria selectiva. La memoria selectiva significa que yo vuelvo a consumir alcohol, pero no recuerdo los peores momentos de cuando tomé alcohol e hice desmadres, o cuando traté mal a la gente, o cuando hice un pancho en una fiesta, o cuando me tuvieron que trepar a un Uber para llegar a mi casa. O cuando se te olvidaron tus hijos. Eso se llama memoria selectiva, o cuando le prometí yo a mis hijos que ya no iba a volver a tomar. Eso se llama memoria selectiva. El cerebro lo bloquea. Wow. Qué y fuerte. Entonces, lo único que buscas es la recompensa. ¿Cómo consigues la recompensa?
volviendo a consumir. Volviendo a consumir.